Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ataca por sorpresa el día de hoy la capital de Ucrania, lo que ha sido considerado por algunos expertos como la mayor venganza de la Federación Rusa desde el comienzo de la guerra. Quédense hasta el final del video para que conozcan todo lo que está ocurriendo en este conflicto armado que Vladimir Putin decidió comenzar en Europa del Este. Recuerden darle clic al botón me gusta, eso de verdad nos ayudaría muchísimo y no olviden tampoco suscribirse, que es totalmente gratuito. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, la locura continúa aumentando en la mente de Vladimir Putin, quien se ve perdido en esta guerra sin sentido que la Federación Rusa decidió comenzar, no solamente en Ucrania, sino en toda Europa del Este, una guerra prácticamente en contra del mundo, en contra de la democracia, en contra de la libertad, y ahora que las tropas rusas prácticamente se ven perdidas dentro del territorio ucraniano, no le ha quedado otra opción al presidente de Rusia que aumentar los ataques en contra de la población civil de Ucrania, un acto que ha sido condenado el día de hoy prácticamente por todo el mundo, desde la alianza de la OTAN, la Unión Europea, los países del G7, los países desarrollados del mundo y las grandes democracias de este planeta condenan el día de hoy el vil ataque ordenado por Vladimir Putin no solamente en la capital de Ucrania, sino en grandes ciudades del país, específicamente en contra de la población civil que lo único que quiere es vivir en democracia y vivir en libertad. Pues la Federación Rusa el día de hoy, para sorpresa del mundo, ha disparado misiles cruceros contra ciudades de Ucrania durante la hora pico del día lunes, matando a civiles y dejando sin electricidad y calefacción, en lo que el presidente Vladimir Putin declaró como venganza por los ataques ucranianos, incluyendo por supuesto el puente de Crimea, uno de los peores golpes que ha sufrido Rusia desde el comienzo de la guerra. Fíjense lo siguiente, Vladimir Putin prácticamente ya no sabe qué hacer y esa locura puede ser muy peligrosa para el mundo. Si el G7, si los grandes países del mundo, si la OTAN no le pone un límite a esta locura de Vladimir Putin, pueden llevar al mundo a una catástrofe irreversible. Y la realidad de lo que está ocurriendo es que las tropas rusas ya no quieren seguir peleando. Inclusive en los últimos días hemos reportado deserciones por parte de los soldados rusos que se encuentran en Ucrania. Pues Vladimir Putin, a respuesta de esto, decidió obligar a la población civil de Rusia a uniformarse y enviarlos obligados a esta guerra sin sentido. Pues el día de hoy, cuando Ucrania continúa dando duros golpes en contra de las tropas rusas, pues Vladimir Putin al parecer se ha vuelto loco y ha ordenado un ataque indiscriminado en puntos estratégicos, pero para golpear directamente a la población civil de manera cobarde, lo que ha causado muchos daños el día de hoy en grandes ciudades ucranianas. Si les gusta nuestro contenido, no olviden por favor darle clic al botón de gracias, que eso sería de gran ayuda para nuestro canal. Los misiles impactaron en intersecciones concurridas, también en parques infantiles y sitios turísticos en el centro de Kiev, con una intensidad que no se había visto desde el comienzo de la guerra, cuando las tropas rusas intentaron tomar la capital de Kiev en aquella oportunidad y perdieron porque no pudieron con el heroico ejército ucraniano y con la población civil de Ucrania, quienes se han unido también a sus fuerzas armadas para defender su soberanía y defender, por supuesto, el derecho que ellos tienen para poder vivir en democracia. También se han reportado explosiones en la ciudad de Lviv, también en la ciudad de Ternopil, Sintomir, en el oeste de Ucrania, también en Dnipro y Kremenchuk, en el centro de Ucrania, Zaporizhzhia, en el sur, y también en la ciudad de Kharkiv, en el este de ese país. Las autoridades ucranianas dijeron que al menos 10 personas murieron y decenas resultaron heridas y que parte del país quedaron lamentablemente sin electricidad. Y el problema es el siguiente: Vladimir Putin tampoco ha tenido una resistencia por parte de la comunidad internacional que le ponga un límite a esta locura.
Yo creo que los grandes países del mundo y en especial la alianza de la OTAN deberían imponer una zona de exclusión aérea alrededor de Ucrania para impedir que justamente las tropas rusas y la fuerza aérea de ese país continúe bombardeando indiscriminadamente a la población civil que todavía se encuentra en Ucrania. Por supuesto, en un discurso televisado, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo que había ordenado estos ataques masivos de largo alcance contra objetivos ucranianos de energía, comando y comunicación utilizando misiles disparados desde el aire, mar y tierra, en respuesta a lo que ha descrito como ataques terroristas, incluida la explosión del sábado en el puente estrecho que conecta a la ciudad de Crimea o a la región de Crimea con el resto de Ucrania. Fíjense algo. Vladimir Putin le dice al mundo que él ordenó estos ataques. El primero que todo está admitiendo ser el responsable de estos ataques indiscriminados en territorio ucraniano. Pero por otro lado le dice también a todo el mundo y especialmente a su país que él ordenó estos ataques masivos para poder justamente atacar comandos de comunicaciones y también puntos energéticos en el país. Pero la realidad es totalmente otra. Esto que ustedes ven en pantalla, lamentablemente, esta foto con esos colores que ven en el fondo han sido los objetivos reales de estos ataques ordenados por Vladimir Putin. Este es un campo de juego de niños. Este es un campo de juego también conocido como un playground, donde los niños se reúnen para jugar. Pues este ha sido uno de los objetivos de este gran ataque que ha sido ordenado por la Federación Rusa. El régimen de Kiev con sus acciones se ha puesto al mismo nivel que las organizaciones terroristas internacionales, así lo dijo Vladimir Putin el día de hoy. Con los grupos más odiosos, dejar tales actos sin una respuesta es simplemente imposible, así lo dijo el presidente de Rusia, amenazando con más ataques en el futuro si Ucrania ataca el territorio ruso a respuesta de estos ataques realizados el día de hoy. Ahora, Vladimir Putin acusa a Ucrania de una organización terrorista. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo se le puede llamar a un presidente que ha ordenado los ataques en Ucrania el día de hoy, a un presidente que lamentablemente ha ordenado masacrar a toda una población civil dentro del territorio ucraniano? Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha dicho que los ataques de la hora pico del día lunes fueron programados deliberadamente para atacar a la población civil y dejar fuera de servicio a la red eléctrica de Ucrania. Su primer ministro dijo que 11 importantes objetivos de infraestructura fueron alcanzados en 8 regiones, dejando franjas del país totalmente sin electricidad, sin agua o calefacción el día de hoy por parte de las fuerzas rusas. Ahora, hay un principio de la guerra que todos tenemos que entender. Cuando se realiza un ataque, generalmente el enemigo da una respuesta proporcionada. Yo entiendo que este ataque que está realizando Vladimir Putin el día de hoy es en respuesta a la destrucción del puente que conecta Crimea con el resto de Ucrania, un ataque que fue inteligentemente cernido por parte de las Fuerzas Armadas ucranianas. Mi pregunta es la siguiente: ¿dónde está la proporcionalidad en esta respuesta que ha dado Vladimir Putin el día de hoy, atacando a la población civil de Ucrania, atacando campos donde juegan los niños, que lamentablemente ha sido condenado el día de hoy prácticamente por el mundo entero? El Kremlin fue humillado hace 2 días cuando una explosión dañó el puente más largo de Europa, que había sido construido después de tomar, también anexar de manera ilegal, la península ucraniana de Crimea en el año 2014. Ucrania, que ve el puente como un objetivo militar que sostiene el esfuerzo bélico de Rusia, celebró la explosión sin oficialmente reclamar la responsabilidad de este ataque. En pocas palabras, Vladimir Putin, como se siente humillado, es la única respuesta que tiene en este momento, es prácticamente ordenar la destrucción total de Ucrania. Y tenemos que entender que esto no se va a detener con una conversación de paz, y los grandes países del mundo tienen que actuar en este momento para detener de una vez por todas la locura que continúa teniendo Vladimir Putin en toda Europa del Este.
Con las tropas sufriendo semanas de reveses en el campo de batalla, las autoridades rusas se han enfrentado a las primeras críticas públicas sostenidas en casa sobre esta guerra sin sentido. Los comentaristas de la televisión estatal exigiendo medidas cada vez mucho más duras por las acciones y la ineptitud de Vladimir Putin. Fíjense algo, un presidente que controla todo un país, que gobierna de manera autócrata, donde nadie se atreve a ir en contra de lo que él quiere. Pues en este momento la guerra se encuentra en un estado tan humillante para las tropas rusas que incluso los comentaristas de televisión están saliendo en las últimas horas a criticar a su propio presidente Vladimir Putin por la ineptitud de las tropas rusas en territorio ucraniano y por la ineptitud del gobierno de Rusia con respecto a toda la guerra. Ahora, un tercer país el día de hoy simplemente decide meterse de manera irresponsable en esta guerra. En otra señal de una posible escalada el día de hoy, el aliado más cercano de Vladimir Putin, el presidente Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, dijo el día lunes que ha ordenado el despliegue de tropas junto con las fuerzas rusas cerca de Ucrania, a las que acusó de planear ataques contra Bielorrusia con sus patrocinadores occidentales. Así lo denunció el presidente de Bielorrusia, que es considerado prácticamente por todo el mundo como el principal títere de Vladimir Putin en torno a toda esta guerra que comenzó a principios de año. Sus dueños los están presionando para que inicien una guerra contra Bielorrusia, para arrastrarnos a esta guerra, así lo dijo el presidente Lukashenko. Lukashenko también permitió que Bielorrusia se usara como escenario para que Rusia al principio de la guerra, pero no envió a sus tropas a luchar. Pero al parecer el día de hoy la posición de Bielorrusia comienza a cambiar y mandan a desplegar las tropas alrededor de Ucrania en una nueva escalada que pudiera traer consecuencias mayores a este conflicto. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.